CNI, Canal 40, presenta. Hola, bienvenidos a Entre Versiones. Hoy estamos en Huaxtepec, Morelos, sede del cuarto Congreso Nacional del PRD. Con nosotros está Andrés Manuel López Obrador, líder nacional del Partido de la Revolución Democrática. Andrés Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Denise, por venir a este congreso a recoger los debates y los acuerdos a que se van a llegar. Andrés Manuel, el PRD llega aquí a discutir varios temas. Uno de ellos, sobre el cual hay una cierta división o puntos encontrados, es el de coaliciones o candidaturas externas. La posición del PRD no parece estar muy clara con respecto a aceptar o no candidatos externos, priistas en particular. Gamís en Durango, inmediatamente aceptado, Monreal en Zacatecas, y sin embargo se está rechazando, o no aún, pero se está rechazando la de Morales Lechuga en Veracruz. ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo ves que se vaya a desarrollar este tema en el cuarto Congreso? Bueno, este es un tema importante a definir en este Congreso. Siempre el tema de la estrategia política de los partidos o de las organizaciones políticas es controvertido. Podemos estar de acuerdo en los principios, en el programa, pero podemos diferir en cuanto a la estrategia. Esto le ha pasado a los liberales en el siglo pasado, que estaban de acuerdo en las ideas, pero no se ponían de acuerdo en cómo implantarlas, cómo llevarlas a la práctica. Por eso se dividen entre moderados y puros. Los moderados querían la conciliación, los puros querían avanzar rápido en las reformas. En la revolución sucede lo mismo. De ahí las diferencias entre Madero y Zapata, entre Mújica y Carranza cuando elaboran el Plan de Guadalupe contra la dictadura de Huerta, las diferencias que se dan en la Convención de Aguascalientes, las diferencias en el Constituyente de 1917, y ahora a nosotros nos toca resolver sobre el asunto de la estrategia. ¿Con qué método, con qué ritmo, con qué alianzas? ¿Cuál es el camino a seguir con miras al 21? Y en este marco, un tema polémico, sin duda, es el de las alianzas y el de las candidaturas externas. Yo siento que nosotros debemos mantener los equilibrios, tanto en lo político como en lo económico, pero en este caso debemos procurar articular de manera equilibrada la política y la eficacia. Tenemos que mantener los principios y al mismo tiempo tomar decisiones políticas. Pero el caso de la diferencia de tratamiento que se le ha dado a Ignacio Morales Lechuga, ¿es una cuestión de principios? ¿Qué está en juego? No es una cuestión de criterios, porque en todo esto lo que tenemos que fijar con mucha precisión son los límites, la frontera entre los principios y la eficacia. Y para definir esas fronteras, esos límites, tiene que haber una serie de criterios. En primer lugar, requisitos. Así es. En primer lugar, no pueden ser iguales todos los temas, no se puede resolver a tabla rasa, no pueden haber... Pero eso significaría que sería una política de caso por caso. De caso por caso, tiene que analizarse caso por caso, de manera concreta, en su circunstancia, en su tiempo. Pero con los mismos criterios, para que hubiera una cierta, si no se volvería totalmente arbitrario. Ese es un punto, el criterio general de apertura del partido, o sea, estar dispuestos a que se abra el partido, pero revisar caso por caso. No es lo mismo el caso de Laida o el caso de Monreal que el caso de Morales Lechuga. ¿Y por qué es distinto? Es distinto porque en el caso de Laida y en el caso de Monreal, por poner un ejemplo nada más, hubo consenso en los órganos de dirección del partido. ¿Locales? Locales y nacionales. Y en el caso de Morales Lechuga no hay consenso. Entonces, este es un asunto que hace distinto el caso de Veracruz a los demás.
¿Por qué necesitamos que haya consenso? Bueno, porque tenemos que cuidar la unidad del partido. Si hay discrepancias, tenemos que atender a quienes están oponiéndose a una decisión. Si no existe el consenso, entonces hay que consultar a los órganos de dirección más importantes del partido. Por eso mi propuesta fue que este asunto se debatiera en el Congreso Nacional, que es el órgano de dirección más importante del PRD. Y también democratizar la decisión lo más que se pueda, es decir, que haya consulta a las bases y luego otros criterios. Quien ingresa al PRD, quien sea postulado por el PRD, tiene que tener buena fama pública. El principal capital político del PRD es su congruencia y su imagen de limpieza. Nosotros nunca nos hemos visto envueltos en escándalos de corrupción, de asesinatos políticos, de narcotráfico. Y como dirigentes estamos obligados a mantener esa actitud y a conservar esa imagen del partido. En este Congreso se va a debatir sobre todo esto. Desde luego no se va a personalizar. El sábado se va a tratar el asunto de Veracruz, pero ya está el tema en los estatutos. Se empieza a discutir desde hoy en la mesa de estatuto la reglamentación para la apertura del partido, para las alianzas y para las candidaturas externas. Andrés Manuel, se percibe que en realidad tú decías no hay consenso, pero que la oposición era fundamentalmente Cuauhtémoc Cárdenas. ¿No pone esto nuevamente en entredicho esa posición de Cuauhtémoc como el hombre fuerte, como muchos han dicho, incluso el cacique del PRD? No existe cacicazgo del PRD, no existen caudillos, no hay jefes natos. ¿Es una oposición entonces mucho más extensa que nada más la de Cuauhtémoc? Es una oposición más extensa que se refleja y se expresa en los medios de comunicación. O sea, por poner un ejemplo, ¿no? Hay caricaturas de gentes cercanas al PRD, de caricaturistas cercanos al PRD, manifestándose en contra de la posibilidad de que entre Morales Lechuga. También hay otras gentes que tienen otra valoración y que deben ser escuchados y se debe respetar su punto de vista. Pero lo más importante de esto es que el PRD tiene la madurez suficiente para enfrentar estos retos, estos desafíos, para enfrentar estos problemas y debatir con libertad, escuchar a todos. Y al final de cuentas van a ser los delegados los que van a decidir. Aquí están los dirigentes del partido más importantes del país. Los delegados a este Congreso fueron electos de manera democrática, traen representatividad, traen respaldo popular. Entonces lo mejor, para no equivocarnos, es consultar. Muy bien. Andrés Manuel, si me permites, vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar y vamos a tocar el tema de por qué en Veracruz parece sí haber un consenso y cuál es la relación entre los consejos ejecutivos estatales y el Consejo Ejecutivo Nacional. Ahora volvemos después de una pausa. Estamos con Andrés Manuel López Obrador. Regresamos, estamos en Huaxtepec, Morelos, con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, comentábamos que el Comité Ejecutivo Estatal de Veracruz ha manifestado que en su mayoría está de acuerdo con la candidatura de Ignacio Morales Lechuga. ¿Qué pasa? ¿Quién es el órgano competente? Y en caso de que Veracruz apoye a Ignacio Morales Lechuga, a pesar de las dudas del Consejo Ejecutivo Nacional, ¿cómo se resolvería un conflicto de este tipo? Pues va a tratarse este asunto en el Congreso y esa instancia va a resolver. Ellos están pidiendo que se tomen en cuenta sus puntos de vista, se van a escuchar esos puntos de vista en el Congreso. La mayoría de los órganos de dirección del partido en Veracruz, en efecto, están en favor de la candidatura de Morales Lechuga.
Hay también, en el caso de Veracruz, una oposición. No hay unanimidad, como dije al principio, no hay consenso. Y esto también debe resolverse de la mejor forma, porque también son dos lógicas distintas y hay que entender. Una lógica es la de los dirigentes del partido en Veracruz. Ellos ven de que con esta candidatura se puede avanzar y se puede inclusive ganar la gobernatura. Pero hay también la lógica nacional. Por ejemplo, dirigentes del partido en Jalisco se oponen rotundamente, aun cuando se trata de una decisión para Veracruz. ¿Por qué razón se oponen los de Jalisco? Bueno, porque Morales Lechuga era procurador cuando la explosión en Guadalajara, y ellos dicen, a nosotros nos afecta esta decisión. Entonces, es por eso menester buscar la conciliación, buscar el acuerdo, y el PRD es un partido nacional, no es una confederación de grupos, no es una confederación de partidos, es un partido nacional. Yo no dramatizo sobre estos casos, yo estoy seguro de que vamos a resolver bien. Entonces, Manuel, más allá de este caso en concreto, el objetivo de las coaliciones o de las alianzas entre PRD y otros partidos y de aceptar candidatos externos, ¿no plantea una estrategia que pone como objetivo central el ganarle al PRI por sobre todas las cosas? ¿No es ese el objetivo que traiciona, digamos, esta política? No, pero sí es cierto que nosotros queremos la democratización del país y que el partido de Estado, en este caso el PRI, es un obstáculo para lograr ese propósito. Entonces... O sea, ustedes sí dirían, hay democracia si pierde el PRI. Nosotros sostenemos de que debe terminarse el partido de Estado, porque en sentido estricto el PRI ni siquiera es un partido, es una especie de secretaría de acción electoral del gobierno o un instrumento del Estado para justificar su permanencia en el poder o la permanencia o el mantener ciertas políticas en lo económico. Entonces, nosotros lo que queremos es que en México no haya partido de Estado, que haya una competencia entre partidos, que haya democracia, que haya alternancia. Si un partido llega al gobierno y lo hace bien, que siga; si lo hace mal, para afuera y que entre otro, y que sea el pueblo, que sean los ciudadanos los que decidan y que tengan las riendas del poder en sus manos, que sea el ciudadano el que califique la actuación de los partidos. Nosotros queremos que se acabe el monopolio de poder de un solo partido. Entonces, estamos enfrentando una etapa de reacomodos políticos. Desde mi particular punto de vista, al PRI le queda muy poco tiempo de vida, se está derrumbando y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, es decir, no podemos quedarnos a esperar a que se derrumbe. Ahora, lo importante de esto es cómo, sin perder los principios, podemos avanzar políticamente, porque en el PRD nadie está pensando en llegar al poder haciendo a un lado los principios. Hablando justamente de los principios y de la posición del PRD desde el punto de vista ideológico, Andrés Manuel, ¿qué es para ti ser hoy de izquierda? Bueno, para mí ser hoy de izquierda es estar comprometido con un programa que tenga como objetivo fundamental distribuir el ingreso, distribuir la riqueza, combatir las desigualdades, mejorar las condiciones de vida de la gente que vive en la marginación. ¿Por qué soy de izquierda en México? Bueno, porque quienes gobiernan han venido aplicando un programa económico excluyente que empobrece a millones para favorecer a unos cuantos. Se nos dice que no hay más remedio que el neoliberalismo, pero lo cierto es que más allá de ese lenguaje tecnocrático, más allá incluso del fundamentalismo, está el hecho de que la política económica que se viene aplicando favorece a unos cuantos. Eso es la esencia. Por ejemplo, se caen los precios del petróleo.
y lo que hacen es recortar el gasto social, ¿Ustedes pero qué mantienen el apoyo a los banqueros. A finales del año pasado, sin autorización del Congreso, la Secretaría de Hacienda erogó del presupuesto público cerca de 40.000 millones de pesos para apuntalar a los banqueros. Hace unos días acaban de anunciar que van a rescatar a Banca Confía con 26.000 millones de pesos. ¿Pero están salvando a la banca o a los ahorradores que tienen dinero en esos bancos? Están salvando a un sistema financiero muy ineficiente, con banqueros vinculados al círculo del poder, y no hay un plan de rescate para millones de mexicanos que están en la pobreza, para los trabajadores que reciben salarios de hambre. Entonces, así soy de izquierda. Andrés Manuel, hace poco estuvo aquí Felipe González, quien fuera primer ministro del gobierno español durante mucho tiempo, y él presentó una imagen de la izquierda que fue muy bien recibida en los medios y por mucha gente izquierda. Él planteaba varias cosas, yo nada más quisiera saber tu opinión sobre algunas. Él decía que no había ni que controlar ni que, por ejemplo, regular el movimiento de capitales. ¿Qué diría el PRD? Yo creo que puede haber, en el caso de México, un acuerdo en mantener estabilidad en las variables macroeconómicas. Aceptar esto de los fundamentos. Pero eso no es suficiente. O sea, en nuestro país el problema no estriba en mantener los equilibrios macroeconómicos, que es lo que nos han hecho creer. El problema es la distribución de lo que se tiene. Si estoy hablando de que los hijos predilectos del régimen son los banqueros, pues ya estamos viendo de que la política económica tiene el propósito de beneficiar a las minorías. Nosotros lo que queremos es de que haya igualdad. Lo que queremos es de que el presupuesto público, que es dinero de todos, se oriente a apoyar las necesidades de la gente que más necesita. Ese es nuestro planteamiento. Podemos estar de acuerdo en esas variables. Antes se decía, por ejemplo, que todo lo relacionado con Hacienda entraba en el campo de la neutralidad y que no nos metiéramos con eso. Se podría aceptar siempre y cuando hubiese una política para el desarrollo social, no dádivas, no migajas, no Pronasol, sino estoy hablando de parar el deterioro del poder adquisitivo del salario, que ya el salario no se siga deteriorando y que se inicie la recuperación de todo lo que se ha perdido, porque de 1980 a la fecha el salario ha perdido cerca del 70% de su poder adquisitivo. Estoy hablando de que la economía se oriente a impulsar la producción y a crear empleos, no a la especulación financiera, no a favorecer a quienes apuestan en la bolsa, no únicamente a los banqueros. Entonces, esa es en sí nuestra propuesta. Creo que no, Andrés Manuel, si me permites, vamos a una pausa, pero regresamos para seguir hablando de todo esto. Ahora volvemos. Regresamos, estamos con Andrés Manuel López Obrador en Huaxtepec, Morelos. Andrés Manuel, cambiando de tema por todo lo que tenemos que tratar en tan pocos minutos, vamos a pasar al tema de Chiapas. Se acaban de presentar una iniciativa del presidente Ernesto Zedillo para modificar la Constitución y cumplir con los acuerdos de San Andrés. Lo mismo está haciendo el PAN. ¿Qué está haciendo el PRD? Bueno, nosotros no vamos a entrar en esta estrategia diseñada, al parecer, conjuntamente entre el gobierno y el Partido Acción Nacional. No estamos de acuerdo con el envío de iniciativas al Congreso. ¿Por qué? No. Porque es una decisión unilateral. Este es un conflicto entre dos partes, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno.
no se va a resolver, esa es nuestra percepción, si no hay un acuerdo entre las partes. Que todavía se puede buscar, Sí, que pero el EZLN esté de acuerdo con la proposición que saliera después de las discusiones en la Cámara. Pero parte de ese acuerdo es precisamente lo de la iniciativa. Originalmente se elaboró una iniciativa, los miembros de la COCOPA elaboraron un proyecto de ley aceptado por el zapatismo y aceptado en un primer momento por el gobierno. O por el PRI. Por el gobierno. Luego el gobierno se echó para atrás y empezó a plantear observaciones al proyecto original de la COCOPA. Ahora, de manera unilateral, el gobierno decide enviar esta iniciativa. Detrás de esta iniciativa lo que hay es un plan, una estrategia conjunta. No podemos estar pensando que es nada más la iniciativa. Nosotros tenemos información que luego de la iniciativa viene la derogación, que es lo que nos preocupa, de la ley del diálogo y pacificación en Chiapas y por lo tanto la desaparición de la COCOPA, que es el órgano de intermediación en el conflicto. Y luego, el otro paso es que el gobierno va a lanzar una ley de amnistía para que el que no se acoja a la ley de amnistía quede al margen de la ley. Yo estoy seguro que si esta ley se promulga, hasta los paramilitares van a hacer la faramalla de entregar las armas, con el propósito de aislar al zapatismo. Lo que implica todo esto es la decisión del gobierno de arrinconar a los indígenas insurrectos de Chiapas para terminar rápido con el conflicto. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Nosotros queremos que haya diálogo entre las partes. Este es un conflicto, insisto, entre el zapatismo y el gobierno. Entonces, no puede tomarse un camino distinto. Tienen que esperar los hombres del gobierno a que se den las condiciones y tienen que cumplir con sus compromisos para que se regrese a la mesa del diálogo. Andrés Manuel, pero la COCOPA ha lanzado varias llamadas al EZLN, al Ejército Zapatista, el cual no ha respondido a estos llamados ni se ha puesto a dialogar ni siquiera con la COCOPA. Este silencio se ha percibido y ha sido interpretado como que Marcos en realidad no va a querer darle la paz a ningún costo a Ernesto Zedillo, que más bien estaría en una estrategia dilatoria para en su caso dárselo al que fuera electo, apostando a que fuera electo en el 2000, Cuauhtémoc Cárdenas. Esto desde luego les daría al PRD una gran fuerza y al candidato del PRD una gran fuerza. ¿Están ustedes apostando a que esta sea una posición de Marcos, el darles solamente la paz a ustedes y con eso tratar de influir en el proceso del 2000? Te voy a contestar lo más rápido posible, pero es un tema importantísimo. En primer lugar, el gobierno tiene la obligación de actuar con mucha prudencia. El que tiene el poder tiene que ser generoso. No podemos pensar en una salida de fuerza en Chiapas. Estamos ahora hablando del 68 porque se cumplen 30 años de la matanza de Tlatelolco y queremos saber la verdad. Pero ¿qué fue lo que sucedió en el 68? Bueno, se creó un ambiente similar al que se está creando para Chiapas. Hubo una línea de no ceder de parte del presidente de la República en aquel tiempo, de Díaz Ordaz. Los medios de comunicación hablaron de injerencia extranjera en el movimiento estudiantil, de que era una conjura internacional del movimiento estudiantil y vino la represión. Y ahora nos avergüenza. Nosotros nunca vamos a prestarnos a ese juego y repudiamos totalmente la política de la fuerza. Yo no quiero que mis hijos, que mis nietos dentro de 20, 30 años me digan: papá, abuelito, ¿por qué convalidaste esa estrategia disfrazada para utilizar la mano dura para aniquilar a los indígenas? Entonces, el gobierno tiene que tener la paciencia suficiente para apostar siempre al diálogo y hacer a un lado la política de la fuerza. Ahora bien, ¿qué los lleva a este plan? Que no va a resolver nada, que al contrario va a agravar las cosas.
va a generar más inestabilidad política en el país, los lleva precisamente esa idea difundida y aceptada por el presidente Zedillo de que nosotros queremos llegar al 2000 con el problema de Chiapas para beneficiarnos en lo electoral, para ofrecer desde la campaña la pacificación en Chiapas. Eso es un absurdo. Eso solamente lo puede concebir, lo puede aceptar quien no conoce al PRD y además quien no tiene un poco de luz en la frente. ¿Cómo vamos nosotros a querer que se prolongue el conflicto? ¿Cómo lo vamos a querer que se llegue al conflicto al 2000? Si al contrario, a un partido de izquierda que va a una elección en época de confrontación, de guerra, no le va bien en las urnas, está demostrado. Nosotros lo que queremos es que haya paz en Chiapas, lo que queremos es que haya justicia, lo que queremos es que se resuelva realmente el problema de Chiapas. Y es también muy maniqueo estar diciendo, como lo hace el gobierno, de que el PRD es como el brazo político del EZLN o que el EZLN es el brazo armado del PRD. Yo creo que ya hemos mostrado con mucha claridad que somos diferentes, que el PRD está luchando por la vía electoral, por la vía pacífica, que lo que queremos es precisamente que haya justicia y en eso hay coincidencia con las causas que llevaron al movimiento zapatista. Andrés Manuel, creo que quedan muchísimas cosas que nos hubiera gustado seguir tratando contigo, el tema de Chiapas, en fin, de todo lo que tratamos. Te agradecemos nuevamente que nos hayas recibido aquí en Huaxtepec, Morelos. Te agradezco a ti, Denise, que hayas venido aquí con nosotros a este congreso y desde luego al Canal 40. Muchísimas gracias, Andrés Manuel. Muchas gracias a ustedes y los invitamos el martes próximo a una emisión más de Entre Versiones. Gracias. Fue una presentación de CNI, Canal 40.